En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este acto como decano de la facultad, pero también como persona que desde hace bastantes años estoy implicada tanto de la docencia, en la investigación, en la responsabilidad social y, por lo tanto, me congratulo mucho de estar en la presentación de un plan de responsabilidad social de mi comunidad autónoma y yo creo que esto es esperemos que sea un gran paso para ya impulsar definitivamente la responsabilidad social. Bueno, yo venía aquí a comentar unos aspectos muy básicos, algunos han sido comentados por la consejera, sobre lo que supone realmente para las empresas y para todos los grupos de interés que están alrededor de las empresas el implicarse, el implementar responsabilidad social, un sistema de gestión de responsabilidad social. Ya se ha comentado qué es responsabilidad social. Básicamente supone dos cosas. Por un lado, que todos los grupos de interés estén implicados dentro de la organización. Todos los grupos de interés, algunos con más protagonismo y otros con menos protagonismo, pero todos los grupos de interés. Y en segundo lugar, el valorar el impacto de la empresa y no solo medirlo únicamente por los aspectos económicos, que son importantes, por supuesto, pero también introduciendo otros aspectos como es su impacto social, su impacto medioambiental y, por lo tanto, midiendo las externalidades que en muchos casos no se han medido durante algunos años y que deben ser internalizadas por las empresas también como parte de la sociedad que son. A eso es a lo que se le llama sostenibilidad. Por lo tanto, invertir en responsabilidad social en la empresa, ¿qué supone? Pues se ha comentado, es invertir en recursos humanos, es decir, promover más y mejor la atracción, retención del talento, invertir en el entorno social. Eso no supone que invertir en responsabilidad social supone abandonar los aspectos filantrópicos, pero no decir que son los aspectos filantrópicos los que son responsabilidad social únicamente. Invertir, por supuesto, en prevenir el cambio climático. Hoy en París se ha comenzado la cumbre COP precisamente para ver cómo se va a abordar los aspectos del cambio climático en los próximos años, que son claves para el planeta. Invertir en promover comportamientos éticos, esto es muy importante, y, por supuesto, invertir en sostenibilidad, que es en definitiva. ¿Por qué hablamos de responsabilidad social? Pues porque hay varios aspectos, varios entornos que han dado lugar a que la responsabilidad social esté aquí. Hay factores institucionales. Aquí tenemos un factor institucional que va a ayudar, el Plan de Responsabilidad Social. Desde la Unión Europea, tradicionalmente, desde la Cumbre de Lisboa del 2000, ha sido un elemento clave en la responsabilidad social de las empresas. Pero también es importante, por ejemplo, la cadena de suministro. Empresas grandes que han comenzado a abordar los aspectos de responsabilidad social han sido tractoras en que otras empresas de menor tamaño se impliquen también en estos aspectos. Y esto es muy importante porque también ayudan a que todo lo que es la cadena de suministro sea socialmente responsable. Por supuesto, la concienciación social. La concienciación social ha sido muy importante para que hablemos de estos aspectos. Cualquier elemento que observamos ahora últimamente en temas de responsabilidad social crea debate y eso es muy importante. Y yo no me he resistido a poner otro factor, por supuesto que hay otros más, como serían los mercados financieros. Los mercados financieros que han sido bastante maltratados, con razón, por supuesto, pero también los mercados financieros en los últimos años han sido tractores de la responsabilidad social de las empresas. ¿Por qué? Porque los mercados financieros somos todos y los inversores, que somos todos, al final también demandamos que aquellas empresas en las que dejamos nuestro dinero, sea poco, sea mucho, también sean socialmente responsables. Hay una primera cuestión que vendría al hilo de esta charla. ¿Es rentable la responsabilidad social? Hace unos años escribí un artículo sobre esto. Yo creo que rentable económicamente lo tenemos que medir, porque las empresas evidentemente tienen que ser rentables económicamente.
Lo que está claro es que todos los análisis dicen, o muchos análisis dicen, que en general no es malo implicarse en la responsabilidad social. Al menos es lo mismo que si estuvieras no implicado, al menos. Esa es la mayoría de los estudios. Ahí hay un pequeño estudio que se hizo a nivel europeo por la International Finance Corporation sobre cuál sería la situación de las empresas que están más implicadas y menos implicadas. Más implicadas en rojo, menos implicadas en azul. Como se ve, la rentabilidad de las que están más implicadas en rojo, que son las que están en rojo, pues ha sido superior en los últimos años. Eso es rentabilidad económica, que no es la única que nos tiene que preocupar, pero que nos tiene que preocupar. Pero también tenemos que pensar en otro tipo de beneficios, como ya ha anticipado en su discurso la consejera. Allí hay una encuesta que hizo KPMG hace unos años a directivos del mundo, por qué era beneficioso la sostenibilidad, la responsabilidad social. En primer lugar, porque fideliza clientes. Ese es un factor esencial. Lo contestaba el 62% de los encuestados. Luego, retención del talento, reducción de costes, que esto es muy importante. Se había observado una reducción de costes importantes. Otro aspecto muy importante, el riesgo reputacional. En estos momentos es uno de los riesgos. Hay compañías en que los riesgos son esenciales. En hacerlo correcto, que es un tema importante, captación de mercados financieros, etcétera. Bueno, ¿y las empresas responden a esto? Pues si ahí hay un análisis que no se ve muy bien, pero viene a decir cuál es el gap entre lo que las empresas hacen y lo que espera la sociedad que tienen que hacer las empresas. Las empresas están respondiendo a casi todo bien, en general o globalmente, no decimos en algunos aspectos puntuales, sino globalmente sí, excepto en dos, en mejorar la sociedad y en reducir el impacto sobre el medio ambiente. Esos son los dos aspectos en los que hay un gap principal. En otros incluso lo superan, por ejemplo en creación de riqueza económica para la sociedad. Tenemos casos que han sufrido han tenido importantes efectos económicos por no prevenir en estos aspectos. Aún colea el caso de Nike. Nike aún sigue abordando temas importantes. Ahí tenemos el impacto en bolsa sobre Volkswagen, un 38% en los primeros días simplemente por este escándalo, el caso de BP, etcétera. Bueno, en definitiva, la responsabilidad social es beneficiosa. ¿Por qué? Porque construye una sociedad más justa y solidaria, porque nos permite estar en un planeta más vivible y confortable y, por supuesto, porque el futuro de la empresa y de sus grupos de interés es mejor. Por eso, creo que invertir en RSE es importante. De ahí hay una frase de David Brower, un ecologista de Pro, que hablaba sobre estos temas. Muchas gracias.